Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. Un programa más de historia en este programa que venimos emitiendo todos los domingos en Multicanal Radio, en clave de historia. Hoy tenemos la suerte de tener como invitado al doctor Juan Manuel García Cubillana de la Cruz, a quien le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación para participar con nosotros en este programa, porque nos va a hablar de la medicina, de la sanidad en el siglo XIX y hará también una introducción a lo que fue la sanidad en el siglo XVIII. Buenos días, Buenos doctor. días, Mamen. Muy Buenos bien, días. Es un muy honor para mí aceptar la invitación y estar con vosotros en este programa. muy bien. Bueno, pues como siempre hago un breve currículum y el doctor Juan Manuel García Cubillana de la Cruz es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz. Eh, Él es especialista en pediatría con acreditación en neonatología. Se formó en el Hospital Infantil Virgen de Rocío de Sevilla y también en accidentes de buceo. Se formó o se especializó en el Centro de Buceo de la Armada de Cartagena. Ha sido jefe de servicio de pediatría de los hospitales de la Armada de Madrid y de San Carlos en San Fernando, jefe de apoyo sanitario de la Bahía de Cádiz y facultativo especialista de área del Hospital Punta de Europa de Algeciras. Miembro de las Sociedades Científicas de Pediatría y Neonatología de España, de Andalucía Occidental y Extremadura, y de la Sección de Pediatría Extrahospitalaria de Cádiz. Académico correspondiente de las Reales Academias de Medicina y Cirugía de Cádiz, Canarias y Sevilla, y académico de número de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando. Actualmente en esta academia tiene el cargo de vicepresidente. Miembro de la Expedición Española de la Antártida de 1989 a 1990, de la Misión de Ayuda Humanitaria a Centroamérica cuando el huracán Mitch, 1998-1989, y de la Comisión Respuesta Solitaria a Indonesia, cuando el tsunami fue en el 2004-2005. Miembro de la Sesión de Cooperación Internacional y del Comité de Ética y Deontología del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz, pediatra cooperante en el Hospital del Bon Samaritain de Yamena, República del Chad, y tiene muchísimas publicaciones, libros en el que él es el único autor y otro de autoría compartida, publicaciones en revistas, conferencias, ponencias, ha dirigido tesis doctorales, ha sido miembro de tesis doctorales y en la actualidad su línea de investigación está en la pediatría, déficit de hierro en la infancia, prevención de las malas formaciones congénitas. Es decir, un currículum brillante del que solamente he hecho un resumen, como siempre. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la intervención y nos va a hablar, como decía antes, de la medicina en el siglo XIX. Yo haré un breve resumen, como siempre, porque por lo que he podido leer por tus publicaciones he visto que el progreso de la sanidad naval se inicia con la llegada de la dinastía borbónica y se encuadra en las importantes reformas que la Armada hizo de la mano de José Patiño, que era el ministro y primer intendente general de Marina en 1717. Sin embargo, unos años antes, en 1703, se dispuso que se excluyeran los llamados cirujanos barberos, únicos a bordo, muy desprestigiados, y que fuesen sustituidos por cirujanos bien formados y remunerados. 5 años más tarde se creó el cargo de cirujano mayor de la Armada Real. En esta época llegan a España prestigiosos facultativos, entre los que cabe citar al francés Lacon, que en español va a ser Juan Lacomba,
y aquí en Patiño va a poner al frente del Hospital Real de la Armada en 1718, otorgándole el cargo de cirujano mayor. La comba va a traer a Pedro Virgil Belver, antiguo barbero cirujano que trabajaba como cirujano mayor en el Hospital de Algeciras. Y ya a esta fecha, el doctor Cubillana dice que es la que se considera como la de creación del Cuerpo de Cirujanos de la Armada, posterior Cuerpo de Sanidad de la Armada. Entre estas dos personas, entre estos dos médicos, científicos y con Ensenada, elaboraron los estatutos del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, que inició su andadura en 1748. 10 años antes se había otorgado el fuero de marina a un reducido número de barberos sangradores, siendo considerada esa fecha como la de la creación del cuerpo de practicantes de la Armada. Me ha parecido interesantísimos los artículos que me has mandado sobre este tema y mi primera pregunta es, ¿qué supuso el Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz? Bien, pues este colegio fue un auténtico hito en la sanidad española y podemos decir a nivel mundial, porque hasta el siglo XVIII la formación de los cirujanos iban de forma diferenciada de los médicos. Es decir, los médicos se formaban en universidades y facultades de medicina y los cirujanos en universidades y facultades de cirugía, pero eran dos carreras diferenciadas. En el top, digamos, de honorífico estaban los protomédicos y los cirujanos se consideraban una casta inferior porque procedían de los cirujanos barberos. La Armada se dio cuenta de que los barcos estaban mal asistidos por cirujanos barberos y con la llegada, como bien has dicho, de Patiño y se crearon también los hospitales, se nombró un cirujano mayor de la Armada y como Cádiz no tenía universidad ni protomedicato, sí tenía la Hermandad de San Cosme y San Damián que se dedicaba un poco a fiscalizar y a baremar y a dotar de autorización a los sanitarios de la Armada para que ejercieran a bordo de los buques de la Real Armada, pues entonces organizan un Real Colegio de Cirugía, pero donde se impartían también asignaturas médicas, con lo cual a partir de ese Real Colegio de 1748, los practicantes y cirujanos aprendieron asignaturas médicas que anteriormente eran reservadas solamente a las facultades de medicina y valoradas por el protomedicato. Y curiosamente empezaron a estudiar también enfermedades de mujeres, partos y niños en un Real Colegio de Cirugía. Y eso sucedió porque no había universidad ni protomedicato. Y el hito sanitario más importante que fue Cádiz, donde se originó, fue la unión de sobre todo de las disciplinas de medicina y cirugía en un solo una sola persona, que era el médico cirujano. Y esto se consigue en 1991. Y este hito sanitario, por primera vez en el mundo occidental, rápidamente fue copiado por universidades extranjeras, como sobre todo Montpellier, como París, como Bolonia. Es decir, que Cádiz fue un emporio en este hito sanitario de unir las dos disciplinas, médico y cirujano. Evidentemente, en un principio hubo un rechazo por las facultades de cirugía y de medicina, el protomedicato, pero finalmente a inicios del siglo XIX ya esta disciplina, esta unión de la medicina y la cirugía se expandió y actualmente todos los médicos y enfermeros procedemos de esta unión de médico-quirúrgica que tuvo lugar en el Cádiz del siglo XVIII, en el Cádiz Ilustrado. O sea que fue en el siglo XVIII cuando se unen estas dos especialidades, ¿no? Eso fue Sí, un hito importantísimo. 1791. Eso, es que ha bailado la fecha. 1790. 1700, 1791. ahí va, 1791. ¿Y dónde radicaba este Real Colegio de Cirugía en Cádiz? Por ubicarlo, la ubicación dónde estaba. Pues este Real Colegio se ubicó en el Hospital Real de la Armada de Cádiz, justamente donde actualmente se encuentra la actual Facultad de Medicina, porque inicialmente la sanidad, digamos, el Departamento Marítimo en un principio estaba ubicado en el puerto de Santa María, donde estaba la flota de galeras.
exactamente en el río del puerto de Santa María, cuando por culpa de la colmatación del Guadalete, la flota de galeras no podía estar ahí. Estamos hablando del siglo XVII, 1766. Entonces se intenta pues, trasladar la flota de galeras o bien a Gibraltar, cuando Gibraltar era todavía española, o a Cartagena. Finalmente se traslada a Cartagena. El primer hospital de la Armada importante, el Hospital de San Juan de Letrán, estaba ubicado en el puerto de Santa María en el siglo XVII. Como la Armada se va del puerto de Santa María, entonces la Armada se va trasladando poco a poco sus unidades a Cádiz y se inaugura el Real Hospital de la Armada o el Hospital de la Marina de Cádiz en 1766, perdón, 1668, al lado de la ermita del Santo Ángel, donde hubo exactamente donde fueron enterrados los 12.000 pacientes que murieron en la epidemia sobre todo de peste bubónica que hubo en 1648. Muy Y bien. fue en ese hospital de la Armada de Cádiz donde al lado se fundó y se erigió el Real Colegio de Cirugía. Ah, Ese muy Real Colegio de Cirugía donde está actualmente la facultad. Muy bien. Este Real Colegio de Cirugía tuvo un prestigio tremendo, un prestigio internacional. De hecho, en tus artículos cita que muchos alumnos fueron becados para estudiar en Europa y tras varios años de estudio tenían el título de doctor. Bien. He leído también, porque dices que, claro, los estudios de medicina y cirugía se unieron pero luego se separaron, ¿no? Posteriormente, ¿no? Y Sí, después volvieron a unirse. porque como he comentado, hubo un rechazo tremendo del protomedicato porque perdían protagonismo y también de las universidades. Pero como el Real Colegio de Cirugía dependía de la Armada y la Armada tenía ahora mismo el apoyo real y sobre todo del Marqués de la Ensenada y de los Borbones, pues entonces la Armada hacía y deshacía a su antojo. Evidentemente hubo un rechazo, pero posteriormente ya en 1823, ya en el siglo XIX, definitivamente se unificaran los estudios, ¿eh? Sí, cuéntanos un poco qué hitos importantes hizo el Colegio de Medicina y Cirugía, porque hablas de las expediciones científicas que Sí, bueno, cuéntanos. realmente, como bien has comentado, el Real Colegio de Cirugía permitió que los alumnos se fueran al extranjero con becas, a Leiden, a París, a Bolonia, y que pudieran importar libros que estaban prohibidos por la Inquisición. Es decir, vivimos 2 siglos prácticamente por las pragmáticas de los primeros de Austrias, de Felipe II, tercero y cuarto, que se prohibieron por la contrarreforma de que los estudiantes universitarios salieran al extranjero e importaran libros. El Real Colegio de Cirugía tenía permiso para introducir libros prohibidos por la Inquisición, sobre todo libros de medicina y de las ciencias médicas, y entonces estos estudiantes del Real Colegio tuvieron acceso a esas innovaciones. Entonces, en el siglo XVIII, pues todavía la medicina estaba muy, digamos, anclada en la historia hipocrática. Estamos hablando del siglo quinto, cuarto, quinto antes de Cristo. Aún no se conocían las etiologías de las enfermedades. Todavía se hablaban de la teoría de los 4 humores, como si el cuerpo tuviera un equilibrio entre 4 humores, el humor pues de blanco, el humor negro, el humor amarillo, sobre todo la sangre, y de estos 4 humores, el desequilibrio era el que se creían que originaban las enfermedades. Y ese desequilibrio se originaba por miasmas, por mefitis que estaban en el medio ambiente procedentes de la putrefacción de los cadáveres, de la putrefacción de los fangos, y se creían que esas mefitis, esas miasmas alteraban el equilibrio de los 4 humores y por ese motivo la terapia iba inducida, sobre todo dirigida a equilibrar los humores. ¿Cómo? Produciendo vómitos, produciendo enemas, produciendo sangrías, produciendo sudoraciones, vesicatorios. Estaba muy atrasada todavía, hasta que ya hablaremos la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando ya la medicina se hace científica, deja de ser pragmática y empírica.
ya, pero sin embargo había ya anatomistas, histólogos como un italiano como Morgagni, Giovanni Battista Morgagni, que inicia ya y piensa y define que la lesión está subordinada al síntoma. Empieza a unificar la clínica, los síntomas con los hallazgos en las necropsias. Algunos cirujanos ingleses como Son Hunter empiezan a hacer cirugía arreglada, cirugía ya basada un poco más en la anatomía y la fisiología. Por primera vez un inglés en el siglo XVIII, que es James Lind, que es un cirujano inglés, a bordo de la fragata Salisbury, hace el primer ensayo médico de la historia. Y es cuando a varios enfermos de escorbuto los aísla a bordo de la fragata. A un grupo le da solamente pues vinagre, a otro grupo le da agua de mar y nuez moscada, y a un tercer grupo le da pues naranjas y limones. Y descubre que gracias a las naranjas y limones, a la vitamina C, al ácido ascórbico, curan rápidamente del escorbuto. Estamos hablando de 1747. A finales del siglo, el Edward Jenner, que era ese médico, otro médico inglés, pues inicia la vacunación. Descubre que las vaqueras que ordeñaban las vacas que tenían pues viruela, las viruelas de las vacas, el cowpox, y se infectaban con viruelas de las vacas, después no tenían la viruela humana, que era muy terrible, originaba una gran mortalidad, que es el smallpox. Y entonces lo que se le ocurrió, pues inocular el pus de las viruelas de las vacas a un niño, y una vez que posteriormente, varias semanas después, a ese niño se le inoculó viruela humana, el smallpox, y el niño quedó vacunado, ¿eh? Y a nivel también podemos hablar de que ya hubo una mentalidad sanitaria de atención diferente, es decir, hasta el siglo XVIII prácticamente la atención hospitalaria y de las instituciones eran sobre todo a cargo de la Iglesia, pero teniendo sobre todo un concepto de caridad cristiana. Y entonces pues había una serie de ministros de Carlos III, Carlos V, de que criticaban de que la Iglesia fomentaba con esa caridad cristiana el vagabundeo y la ociosidad. Y entonces hubo un intento de los ministros ilustrados ya de Carlos III, Carlos IV, de sustituir la caridad por la filantropía, es la filantropía de la Ilustración. Eso es lo que yo puedo más o menos hablar del Ah, siglo XVIII. muy bien. Me llama mucho la atención porque esta época del siglo XVIII, que coincide con el Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz, hay expediciones tan importantes como la expedición de Malaspina. ¿Están muy relacionadas estas expediciones de Malaspina con la medicina en cuanto a la búsqueda de plantas y medicinales? ¿Nos puedes decir algo de esto? Sí, ¿Se relaciona? claro, todos los médicos y cirujanos del Real Colegio también tenían una formación grande en botánica, ¿eh? Exacto. Ellos, por ejemplo, tenemos a Celestino, digamos, el paradigma Celestino Mutis, que Sí. fue prácticamente uno de los próceres de toda de Colombia. En esas expediciones, los médicos, y por ejemplo, fueron las dos corbetas en la descubierta y la atrevida, fueron dos grandes médicos que fueron profesores de Real Colegio. Uno de ellos fue Pedro María González, y el otro de ellos era Francisco Moreno. Con lo cual, a la vuelta de estas expediciones, pues que como sabéis que Malaspina cayó en desgracia, cayó un poco en desgracia y no pudo publicarse sus libros y sus investigaciones hasta años después. Sin embargo, pues Pedro María González y su compañero publicaron un libro, Enfermedades de la gente del mar y sus medios para precaverlas, que en 1805, y fue el primer documento gráfico escrito de esta expedición tan importante. Y evidentemente, bueno, pues siempre que iban científicos españoles en el siglo XVIII, pues y siempre iban también pues médicos y cirujanos de la Armada, y generalmente formados en el Real Colegio. ¿Tuvo influencia este Real Colegio de Cirugía, tuvo influencia francesa, más de Francia que de Inglaterra?
en el campo de Sí, la medicina. sí, exactamente, porque, bueno, quieras que no, los Borbones Claro. tenían familias y tenían. No obstante, como hemos comentado, pudieron, por ejemplo, los médicos del Real Colegio fueron unos propagandistas de las vacunas extraordinariamente. Y fue Cádiz, uno de los sitios donde se empezó a vacunar en toda España, en toda la península. Curiosamente, desde el púlpito de las iglesias también se proponía y se difundía la vacuna. Y hubo un gran médico del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, que fue exactamente Francisco Javier Laso de la Vega, que fue un secretario del Real Colegio, profesor y catedrático del Real Colegio, y también un propagandista de la vacuna de la viruela y también propagandista de la auscultación, porque hasta entonces la auscultación se hacía directamente con la trompetilla o bien directamente con la oreja del médico en el torso de la persona. Y a través una vez que este médico, Francisco Javier Lasso de la Vega, introdujo en España la auscultación mediada, que era a través de la trompetilla o a través inclusive de lo que conocemos como el estetoscopio, el fonendoscopio. Es decir, y esto fueron sobre todo algunas influencias francesas, sobre todo de un gran médico francés que fue también el cirujano de Napoleón, que fue François Broussais, tiene incluso un hospital en París actualmente, el Hospital Broussais, pero también, como hemos hablado, pues de la influencia inglesa de tanto de James Lind como de Jenner, Edward Jenner, que fue el descubridor de la vacuna de la viruela en 1796. Muy bien, muy, muy interesante. Mm, Has hablado del Real Colegio de Cirugía de la Armada. Evidentemente se formaban ahí los médicos militares, ¿no? Los médicos Sí. militares. ¿Y los civiles dónde se formaban? Bueno, eran solamente médicos de la Armada, pero Médicos de la De Armada. la Armada, este Real Colegio tuvo tanta fama que rápidamente se hace, los reyes fundan uno en Barcelona, años después. Y el Real Colegio de Cirugía de Barcelona era para médicos del ejército, Ah, muy para bien. el ejército. Y después el Real Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid, posteriormente, era ya para todo tipo de médicos civiles. Es decir, Ah, que hubo tres colegios prácticamente, pero el primero fue el de Cádiz, segundo fue el de Barcelona para médicos del ejército y el tercero el del Real Colegio de San Carlos de Madrid, que fue muy famoso, donde ya por primera vez se copiaron el régimen de estudios que había en Cádiz, que hemos hablado, que eran cirujanos que estudiaban enfermedades médicas, partos y enfermedades de mujeres y de niños. Y preguntamos, bueno, ¿por qué un cirujano estudiaba esas cosas? Porque eran gente tan bien formada que después eran contratados y se iban de la Armada por flotas civiles. Y en esas flotas civiles embarcaban mujeres y niños. Y cuando llegaban, por ejemplo, a ultramar, a las provincias de ultramar, pues esos médicos y cirujanos tenían que atender en los hospitales pues no solamente a personal castrense, sino también personal civil, a mujeres y niños. ah, Y por eso el prestigio que tenían estos cirujanos, médicos cirujanos, aparte de todo el conocimiento botánico que hemos dicho, gracias al jardín botánico tan bonito que tuvo el Real Colegio de Cirugía de la Armada y el Hospital Real de la Armada de Cádiz. porque la Ilustración fue un siglo brillantísimo y Cádiz fue centro de ese siglo tan importante y tan brillante, y una de sus manifestaciones evidentemente fue este Real Colegio de Cirugía de la Armada, que tuvo una vida esplendorosa. Sin embargo, a mí me llama muchísimo la atención que, teniendo ese esplendor, cuando llega el siglo XIX, parece que entra en una profunda crisis. Verdaderamente, el final del XVIII y principio del siglo XV, XIX, perdón, lo hemos estudiado en este programa, ¿verdad? Es un periodo de inestabilidad, guerra con Inglaterra, guerra con Francia, la invasión francesa, un periodo de inestabilidad muy grande, pérdida de las colonias, de tal manera que parece que todo este tiempo ganado entra en una crisis y no se vuelve a recuperar hasta la regencia de María Cristina en 1833. ¿Nos puedes contar un poco esa crisis? ¿Por qué entra esto? Bueno, tú ya lo has dicho exactamente. España entra en el siglo XIX en un periodo de inestabilidad tremenda a nivel política, con guerras
en un principio con la pérdida de Trafalgar, fue terrible, quedó el Estado prácticamente en miseria, después entra la guerra de la independencia. ¿Eh? En las Cortes de Cádiz, que fueron muy importantes a nivel, por ejemplo, de las leyes de beneficencia, ¿no? Para las Cortes de Cádiz, el permitir incluso la abolición de la Inquisición, pero después volvió otra vez la restauración de Fernando VII, con lo cual todo esto cambia. Después viene el trienio liberal de 1820 a 1823. Se legisla la primera ley de beneficencia de 1822. Porque la segunda ley ya vino ya en la época ya de 1849. Entonces, esa inestabilidad política pues repercutió muchísimo en las enseñanzas y en la docencia, con lo cual hubo unas reformas de Castelló, creo que fueron en 1820 y tanto, después del trienio liberal, en que ya hubo una reforma de toda la enseñanza, con las uniones de las facultades, de las cirugías, de la medicina. Entonces la preponderancia del Real Colegio ya va decayendo y prácticamente en 1836 el Real Colegio de Cirugía de Cádiz se extingue. Ah, se Por extingue. una parte, profesores catedráticos del Real Colegio, que son los que quedan y serían el germen de la Universidad de Cádiz, por la Facultad de Ciencias Literarias de Cádiz, y por la otra parte, el cuerpo de médicos cirujanos de la Armada, que se va al Hospital de San Carlos, ya erigido en la población militar de San Carlos, y queda como cuerpo de sanidad de la Armada. Es decir, ya pierde exactamente, en un principio ya perdió su carácter castrense, fue el Colegio Nacional de Medicina y Cirugía, sobre todo el trienio liberal, y finalmente pues pierde todo tipo de connotación, el colegio desaparece hay una dicotomía, Universidad Civil de Profesorados de Cádiz y el Cuerpo de Cirujanos de la Armada que se va al Hospital de San Carlos. Pero en Pero, el fondo, ¿dónde se forman? ¿Dónde se forman los médicos de la Armada? a partir de entonces, en las facultades de medicina, En las Facultad de facultades de Ciencias, medicina. por ejemplo, Vale. de Cádiz, que en un principio era Facultad de Ciencias Literarias de Cádiz. Ah, muy Por interesante. supuesto, dependiendo de la Universidad de Sevilla, que como sabes, Sí, hasta 1979 Cádiz no tiene universidad propia, sino sí. siempre era una sucursal. Una sucursal. De tal manera que citas en tus artículos que de 1834 al 68 fue un periodo de prestigio de la sanidad de la Armada. Y citas a la persona que hemos estudiado aquí, al ministro Manuel Zorrilla, ministro de Fomento, que dispuso la libertad de enseñanza con la creación de escuelas libres de medicina y cirugía en aquellas ciudades en las que no había o se habían suprimido las facultades. Es decir, que esto fue un paso, un paso positivo, porque esto coincide con el resurgimiento científico de nuevo, ¿no? De la institución naval en este periodo. Sí, Cuenta. realmente incluso había, por ejemplo, Sevilla, la Universidad de Sevilla, la Facultad de Medicina de Sevilla se había suprimido años antes de la Revolución Gloriosa, como tú hablas de Manuel Sí, Ruiz Zorrilla. Por ejemplo, Santiago Ramón y Cajal no sí, estudió en una universidad, estudió en una escuela libre de enseñanza. sí, Y tuvimos aquí a un gran arquetipo paradigma, que es Federico Rubio y Gali, que es un médico de Puerto Santa María, cirujano, un magnífico que incluso fue exactamente embajador durante la Primera República, fue embajador en Inglaterra. Allí incluso imbuyó en las nuevas innovaciones de la asistencia sanitaria. Por ejemplo, no sé si habéis conocido a Florence Nightingale, que es esta enfermera inglesa que estuvo en la guerra de Crimea y que innovó la asistencia a los enfermos y esto. Bueno, pues a la vuelta, Federico Rubio Gali, aparte de organizar el Instituto Médico Quirúrgico de Madrid, que fue importante, pues fundó la primera escuela de enfermeras laicas que hubo en España, en Madrid también. Tiene este cirujano del Puerto de Santa María, tiene en el Parque del Oeste de Madrid, tiene una escultura extraordinaria, preciosa. Me refiero, de uno de las personas que introdujeron también las nuevas mentalidades que hubo en el mundo de la medicina y la cirugía. Y esas mentalidades, que podemos hablar de ellas, de los grandes hitos sanitarios, cuando tú me digas,
pues también se imbuyeron en la Armada. En la Armada. Es decir, la Armada, que también tuvo una época de desprestigio tremendo, como bien has comentado, en esa época, y gracias a estas nuevas aires de innovación europea, pues la Armada se puso también las pilas y los médicos de la Armada siempre que tenían posibilidad de tener algunos fines, unos viernes de que no tenían un trabajo en el hospital, pues tenían que reunirse en unas sesiones clínicas y donde se impartían pues determinados temas médicos muy innovadores, por ejemplo, la anestesia, que ya podemos hablar de la anestesia cuando tú nos digas, o Sí, bien las transfusiones de sangre. Sí, que una cosa, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, que eran prácticamente, o la asepsia, o lo que es el tema de la higiene, ¿no? Y esas memorias clínicas después se mandaban al almirantazgo y servían para la valoración y la baremación de los médicos y cirujanos de la Armada. muy, muy interesante. Y estamos hablando de la medicina, estamos hablando de la sanidad y sobre todo nos estamos centrando en lo que eran los médicos, ¿no? Los cirujanos, los médicos cirujanos. Pero a mí también me llama la atención la figura del practicante, porque creo que la figura hoy le llaman ATS, creo, ¿no? ATS. Sí. La figura del practicante es importantísima. Yo recuerdo mi padre, que tú sabes que era dermatólogo de la Armada, médico de la Armada, la importancia que le daba él al practicante, la relación de cordialidad que siempre tuvo con ellos, porque para él probablemente era fundamental, ¿no? Tener a esa persona. Cuéntanos un poco cómo evoluciona esta figura paralelamente a... Sí, pues esta figura, curiosamente, la Armada, inicialmente el Real Colegio de Cirugía se ingresaba como practicante de medicina y después, al cabo de los años, practicante de cirugía, después cirujano segundo, cirujano primero y cirujano mayor. Era una misma carrera, lo que pasa es que en un principio pues, duraban 2 años, 4 o 6. ¿Qué quiero decirte con eso? Que la formación por la Armada tuvo muchísimo interés y en formar a buenos practicantes, tanto en la Armada como y por supuesto en la vida civil, pero yo como médico militar pues he tenido muchísimo relación con extraordinarios compañeros, Sí, no solamente a nivel hospitalario, sino a nivel de misiones en el extranjero, en misiones de ayuda humanitaria, donde el practicante como el médico general de la Armada era una persona que sabía hacer de todo, y eran cirujanos, en un principio se llamaban cirujanos menores o ministrantes, hasta que cambia un poco ya la denominación a practicante, es decir, y como bien has dicho últimamente, actualmente pues son enfermeros, pero pasaron una época que se llaman ayudantes técnicos sanitarios. Es una figura fundamental en la sanidad en toda la historia, pero la sanidad actual también, lo que es el actual enfermero, enfermera, y ya tiene un grado, es un grado, ya no es no era como antes, era una profesión de medio y de medio grado, ya tienen un grado y tienen un nivel, incluso ya saben que incluso hacen sus tesis doctorales, se ha elevado muchísimo su nivel de entiendo. formación y académico. Muy bien. Esto, otra pregunta que me interesa. Al principio nos hablabas de la existencia de los cirujanos barberos en los buques, ¿no? Sí. Que es una figura que quedó muy desprestigiada. Cuando se hace esa reforma, ¿no? Cuando aparece el Real Colegio de Cirugía, ¿estas personas se llegaron a integrar en las nuevas especialidades, digamos, o qué pasó con ellos? Sí, bueno, tanto es así que en la época de los reyes católicos existía el protobarberato, igual que había el protomedicato, el protobarberato, que lo que hacía examinaba y autorizaba a los barberos a tener su profesión. Cuando llega Patiño, que tú ya has comentado, el famoso en 1717, el ministro y secretario de Estado de la Marina, de Hacienda, y el ministro Patiño lo que hace es prácticamente eliminar los barberos mal formados a bordo de los buques e importa cirujanos ministrantes y barberos y cirujanos franceses inclusive, porque no tenía muy buenos cirujanos y barberos en la Armada. Esa figura va relevándose y va quedando para las barberías. Y
el barbero deja de tener su función como, digamos, como practicante cirujano ministrante y ya se forman en la Armada los practicantes y cirujanos dentro de los reales colegios. Una cosa que no he comentado también era, curiosamente, que el Real Colegio de Cirugía de la Armada formaba y examinaba a matronas en el siglo XVIII. Es Interesante. decir, las primeras mujeres matronas que hubo tituladas en el siglo XVIII estuvieron examinadas por el Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz. Es un Interesante. dato que además se encuentran sus expedientes académicos en el archivo de la Universidad de Cádiz actual, que Ah, eso ha sido uno de los hallazgos de compañeros que bueno, han puesto en valor esos hallazgos en los archivos. interesantísimo. Bueno, pues entonces nos vamos a situar en el siglo XIX, que nos has contado ya que está el Hospital de San Fernando, el Hospital de Marina, ¿no? De San Fernando, la Facultad de Cádiz, ¿no? Que depende de la de Sevilla, y ahí es donde en esas facultades donde se van a formar los médicos de la Armada, que luego se integrarán, ¿no? En el Médicos y practicantes médico también. y practicante, muy bien. Entonces, ¿qué hospitales había en Cádiz? Porque estaba el Hospital de San Fernando, pero en Cádiz el Hospital Mora El Hospital Mora es del siglo XX, es del siglo 1900. XX ya. 20. Vale, vale. En Cádiz había tres hospitales, que Sí, eran el más antiguo, el Hospital de San Juan de Dios, sí, ¿eh? Que a sí. partir de 1614 los hermanos de San Juan de Dios se hacen cargo de su gobernanza. El Hospital de Mujeres, el nuevo El Hospital de Hospital de Mujeres, Mujeres, que lo funda el obispo Tomás del Valle, Tomás creo que del en Valle. 1767, en la calle Hospital de Mujeres, que es Ujú. un hospital que funciona prácticamente hasta el siglo XX, y el Real Hospital de la Armada de Cádiz, Ah, que es un hospital que tuvo muchísima importancia porque Cádiz, aparte, como era puerta de entrada y salida para todo el comercio con ultramar, pues era fuente de acúmulo de tropas que tenían que embarcar, pero también fuente de recepción de muchas epidemias, que claro, podemos hablar más adelante con el tema de las epidemias, si quieres. sí. Y la pregunta que me hacías era exactamente No, eso, me has contestado muy bien los tres los hospitales que había. hospitales, Eso. fenomenal. Bueno, pues pasamos ahora al estudio de los adelantos de medicina, ¿no? Que has ido citando algunos, pero estudiando la población en el siglo XIX, pues el régimen demográfico en el siglo XIX continuó siendo un régimen demográfico antiguo, no se va a modernizar hasta entrado el siglo XX. Pero analizando vemos que la población crece, tiene un crecimiento, aunque es un crecimiento lento en comparación con otros países de Europa. Y luego, hacia 1860, por ahí, la población se va a estabilizar y eso los estudios demográficos lo dicen que es debido a la emigración a los países de América, emigración de españoles a América. Pero estudiando vemos que realmente las tasas de mortalidad disminuyen, van disminuyendo, ¿verdad? El crecimiento es un crecimiento, el crecimiento vegetativo es positivo. Sobre todo esas tasas de mortalidad disminuyen a medida que va avanzando el siglo. Yo considero que es, pues bueno, gracias a la modernización, a la lenta modernización que se está llevando en España, ¿no? La lenta industrialización regional, una mejor alimentación, todo esto muy entrecomillado, porque, y luego también una mayor higiene. Entonces mi pregunta es, ¿tuvo que ver la medicina en esta disminución de las tasas de mortalidad en el Eh, 19? La respuesta es totalmente afirmativa. No obstante, antes de entrar a contestarte, Sí, hay que saber la cantidad de epidemias que tuvimos en el siglo efectivamente, XIX en España. Tuvimos efectivamente, epidemia de fiebre amarilla, en efectivamente, 1800, en efectivamente. 1804, 1810, 1813, 1819. Perdona un Después del momento, cólera, la fiebre amarilla que había en Cádiz, cuando se reúnen las cortes se reunieron en San Fernando porque en Cádiz había una epidemia de fiebre amarilla, efectivamente. El exactamente. cólera también, ¿no? Fue tremendo, El- ¿no? claro, la disentería y el cólera, sobre todo coincidiendo con la epidemia, la primera guerra carlista.
que los prisioneros de digamos, de las facciones carlistas los trajeron a la población militar de San Carlos y hubo un brote de cólera y disentería. En- Esa cólera y disentería, hasta finales del siglo XIX, hubo brotes de cólera y Entonces, disentería. ¿en qué consistía? Perdona, ¿la fiebre amarilla en qué consistía? La fiebre, la fiebre amarilla es transmitida por un mosquito que es el Aedes aegypti. Es un virus hemorrágico y produce sobre todo afectación de los factores de coagulación a nivel hepático. Y entonces el paciente se pone amarillo con ictericia, empieza a vomitar y al final tiene una hemorragia digestiva interna y muere, ¿eh? Y es una enfermedad que todavía no tiene tratamiento. Hoy Madre, día lo que tenemos es una prevención mediante una vacuna que es obligatoria si vamos a terreno, a zonas donde existe, pues sobre todo en los trópicos, en zonas selváticas, tanto en Asia, en África como en América. Pero no tiene tratamiento porque no es todavía es un tratamiento, tenemos tratamiento sintomático, pero no tratamiento etiológico, de la fiebre amarilla. ¿y el cólera en qué consiste? La El enfermedad. cólera es sobre todo una infección a nivel digestivo, sobre todo a nivel del intestino delgado, grueso, y origina unas diarreas terribles con una toxina que prácticamente los pacientes mueren deshidratados por la cantidad de enfermedad. Sí tenemos vacunas contra el cólera, tenemos vacunas y tenemos también ya también, pero el tratamiento fundamental del cólera también es reposición de los líquidos y electrolitos que se pierden por las diarreas y los vómitos tan profusos que origina la enfermedad. Y estas epidemias se transmitían por vía marítima, ¿no? Por la llegada de barcos a lo mejor que venían infectados, ¿no? Sobre Bueno, todo. venían sobre todo por mosquitos, que eran mosquitos de zona tropical, infectaban a un paciente y de paciente a paciente por la Se picadura de un mosquito, contagiaban. sí. Sin embargo, el cólera eran sobre todo por heces, por excretas, por fómites, por las manos, por no lavarse bien las manos, por besos, por salivas, eran distintas formas de transmisión de las epidemias. Las más importantes del siglo XIX en España fueron fiebre amarilla, sobre todo los primeros 20 años del siglo, El cólera. la cólera a mediados del siglo XIX y a final del siglo XIX teníamos sobre todo la tuberculosis, Uf, ¿eh? La tuberculosis, que era prácticamente la tisis que originaba porque iba unido a la hambruna, la tuberculosis. era una enfermedad mal vista, ¿no? La tuberculosis. Sí, Estaba era muy, muy mal, mal vista totalmente, era como la lepra, la enfermedad es muy mal vista, ¿eh? No porque se obstante, relacionaba con la pobreza, con la penuria, ¿no? la penuria, la inanición, La el hambre, inanición. el hambre. Tú sabes que la persona que tiene un marasmo, tiene una inanición, pues le faltan proteínas. Si le faltan proteínas, le faltan anticuerpos, porque los anticuerpos defensivos proceden, que son inmunoglobulinas, en el fondo proceden de proteínas. La persona que le falta, que no tiene, que tiene hambre, tiene una hambruna, al final es una persona que tiene unos defensas muy disminuidas. Bueno, pues en tu primera pregunta, Sí, de sí, los avances de la medicina, por supuesto sí. que tuvieron que ver en la longevidad y en la esperanza de vida. Hasta mediados del siglo XIX no había forma de operar a un paciente sin sufrimiento. Madre mía. Hasta el siglo XIX, hasta 1842, la única manera de anestesiar a un paciente era utilizando opio, lo que se llama el láudano de Sydenham, que Madre. era una mezcla de opio, de canela, de azafrán y de vino de Málaga. O bien le ponían una esponja soporífera. Formol, formol, ¿no? No, eso es posterior. Ah, Estamos eso. hablando, esto es posterior. Sí, Estamos sí. hablando hasta mediados del siglo XIX. Y o Madre. bien le ponían una esponja soporífera que tenía opio, beleño y mandrágora. La mandrágora es una planta que tiene unas raíces que simulan el cuerpo humano y tiene una serie de propiedades esotéricas y una serie de alcaloides que modifican el impulso nervioso. Pero ahí vienen dos dentistas americanos en Boston, que son Horacio Wells y Morton, que se le ocurren un día de estas cosas serendipias que ocasionan y utilizan el éter sulfúrico. Y lo utilizan por vía inhalatoria, con una mascarilla de éter y anestesian a dos pacientes para quitar, dentro de su especialidad de la odontología. Y por primera vez en la historia se puede dormir
o sedar a un paciente que no fuera simplemente como un analgésico, como era el opio, ¿no? Y entonces eso cambia totalmente la medicina, porque a partir de entonces los cirujanos podían Sí. hacer cirugías regladas, se podían hacer amputaciones Ush. prácticamente sin dolor, porque antes prácticamente tenían que operar, amputar y del shock por el dolor, el paciente perdía la conciencia y era una manera de poder que el cirujano poder actuar. Bien, por eso fue el mayor hito de la medicina, de la cirugía del siglo XIX, fue el hallazgo de la anestesia por vía inhalatoria. Se ponían unas mascarillas, con unas esponjas y el practicante o el anestesista iba echando poco a poco éter. Posteriormente aparece el cloroformo, años después, el cloroformo 4 años después. Y el cloroformo un inglés que se llama Simpson, utiliza el cloroformo y tanto es así que tiene una difusión tan grande que la reina Victoria de Inglaterra, en su octavo parto, el cirujano Snow, que fue el que localizó los pozos de la epidemia de cólera que hubo en Londres, pues anestesió a la reina Victoria en su octavo parto, con lo cual pues todo el mundo ya quería pues dormir, que el parto Claro. fuera sin dolor. Bien. Y una cosa fundamental también que ocurrió fue el origen de la sepsia y la antisepsia. Y fue un hospital de Viena, que estamos hablando de 1846, mitad del siglo fue cuando cambia todo, y un médico húngaro que se llama Ignaz Semmelweis, que era un médico húngaro obstetra, se dedicaba a la ginecología y obstetricia, pero también era profesor de anatomía y entonces se iba a las salas de autopsia para abrir cadáveres. Ah, Y una vez que trataba a los alumnos de la sala de autopsias, se iba a explorar a las mujeres para ver si estaban o no en condiciones ya de haber parido, de parir o no, dependiendo del famoso tacto vaginal a la mujer, para ver exactamente la dilatación del cuello de útero. Y este señor lo que hacía era lavarse las manos después de tocar En esa época no había guantes, ni de látex, ni nada. Y entonces se lavaba las manos con una solución de cloruro cálcico. Y mostraba que la mortalidad por fiebre puerperal, que es la fiebre que se origina después del parto en el puerperio, era muy inferior en su equipo porque él se lavaba las manos con cloruro de calcio. Esa mortalidad era muy inferior en su equipo respecto a los equipos de los otros médicos cirujanos que no se lavaban las manos después de abrir cadáveres. Y por primera vez en la historia se habla del concepto de asepsia y antisepsia. A todo esto, años después, que estamos hablando ya de 20 años después, aparece el famoso Lister, otro cirujano inglés, que utiliza ya el fenol, que comentamos antes, el fenol, el ácido fénico, tanto para lavar las heridas quirúrgicas como para lavar el instrumental quirúrgico. Estamos hablando de higiene también. de higiene, muy De importante, higiene. En claro. estos años también aparece por primera vez las agujas y las agujas, que eran las agujas de acero o de hierro, para poder hacer la medicina infusoria, para poder poner no solamente a nivel endovenoso, pero también subcutáneo. Entonces aparece la medicina infusoria. Es decir, todos estos hitos sanitarios van cambiando el escenario de la sanidad en esos segundos años En la de esa segunda segunda mitad mitad del siglo XIX, ¿verdad? y Sí, cambia la mentalidad de la medicina, porque por primera vez a nivel enzimático se aísla una enzima, que es la enzima lipasa pancreática. Un gran anatomopatólogo que era Virchow, que por primera vez demuestra y proclama proclama que es omnis cellula ex cellula, es decir, que toda célula proviene de otra célula y desmonta la teoría de la generación espontánea que todavía se hablaba de Hipócrates, de los humores, que fíjate. hemos hablado Sí. antes de los humores, de las miasmas, de las mefitis. Pasteur, el famoso Pasteur, con la pasteurización, hace otra proclama que dice omnis vivo ex vivo, es decir, que todo ser vivo, toda bacteria procede de otra bacteria, es decir, que desmonta también la, la teoría de la generación espontánea. Aparece el microscopio, el laboratorio, se identifican los gérmenes. Hansen Bueno, descubre el bacilo de Hansen. Koch descubre el bacilo de la tuberculosis. Roentgen pues, descubre los rayos X. Todo eso en la segunda mitad del siglo unos avances XIX. espectaculares. ¿Y Entonces, claro, las vacunas? ¿Aparecen vacunas? la ¿Podemos? vacuna
La vacuna aparece en el siglo anterior por Edward Anterior. Jenner. En Mm. este año, no aparece ninguna vacuna ya hasta el siglo XX. La única vacuna que teníamos es la vacuna de la viruela en este siglo Ah, XIX. Las tozoides posteriores de tétanos y difteria, hablamos ya siglo XX. Y gracias a estos avances, los cirujanos pueden empezar a hacer cirugías que eran extraordinarias: quitar estómago, gastrectomías, quitar el tiroides, la tiroidectomía, hacer uniones, sobre todo de estómago con intestino. ujú. Por primera vez, a final del siglo XIX, se sutura un corazón de una herida. Madre Se mía. sutura, que antes se decía que no se podía jamás suturar el miocardio al corazón. Es decir, todos estos avances son gracias, sobre todo, para mí, a la mentalidad de científico de laboratorio y micros de etiológica de esta segunda mitad del siglo XIX, y a los hallazgos, sobre todo, de la asepsia, de la anestesia por vía inhalatoria y del fenol, del ácido fénico. Y todas estas operaciones, todo esto se hacían en los hospitales porque yo he leído que muchas se hacían en casa. Es más, los partos se hacían en las casas. Yo nací en casa de mi abuela. Sí. Es ¿Eh? que si Tengo- prácticamente la medicina privada en esa época era una prerrogativa de los ricos. En los hospitales iban la gente que no podía pagar Exacto. no podía pagar exactamente los emolumentos del médico cirujano, porque lo que se hacía era que se trasladaba todo, el médico y el ayudante se iban a una a casa privada y se podía incluso operar allí. Ah, se Pero, operaba en las casas. pero evidentemente las grandes cirugías, sobre todo que se hicieron sobre todo en Alemania, en Suiza y en Francia, que son de donde vienen las primeras cirugías del siglo XIX, se hacían en hospitales públicos, porque ya a partir del siglo XIX ya se intenta que los hospitales no fuesen religiosos, sino fueran más laicos. Es decir, las leyes de beneficencia intentan aunar en el sector público todos los elementos, todas las instituciones de beneficencias que antes eran prácticamente monopolizadas por la Iglesia. Ah, muy bien. Y entonces has estado citando todas las invenciones, todas las innovaciones que aparecen que fueron fundamentales para el avance de la medicina y para frenar, ¿no? Esas tasas de mortalidad. Pero ¿hay algún médico español? mm, que haya inventado que es de relevancia en este siglo XIX? Bueno, ¿O ya fueron verás, todos invenciones importadas? no, por ejemplo, el que hemos comentado anteriormente, Sí, que era Federico Rubio Vigali. sí, Este médico fue un médico que innovó, incluso pues hizo, por ejemplo, la primera laringectomía, quitar la laringe madre mía. entera en un cáncer de laringe en el siglo XIX. Lo hizo en Madrid, en el instituto operatorio que tenía. Ya se formaron en el siglo XIX, pero los grandes, digamos, avances españoles aparecen en el siglo más adelante, en el siglo XX. En el... También a nivel, sobre todo lo que fuimos más que nada fueron importadores de innovaciones extranjeras. Ah, muy bien. Mira, y nos hablas también en tus escritos de las leyes de la beneficencia municipal. ¿Eso en qué labor tuvieron? Sí, pues como hemos hablado, ya en el siglo XVIII, algunos de los ministros de Carlos III, el conde de Floridablanca, el Bernardo Guard, hablaban de planes de beneficencia porque veían bueno, porque la Iglesia, que tuvo una labor fundamental en la asistencia hospitalaria, pero que trataba al enfermo más que nada por una caridad, asemejando al enfermo a la figura del prójimo que nos enseñaban los evangelios. Entonces intentan que fueran exactamente absorbidas todas estas instituciones por el Estado. Y como hemos hablado, la primera ley que quedó, que fue en las Cortes de Cádiz, se habla ya de la ley de beneficencia. Lo que pasa que a los 2 años después prácticamente se anula por la llegada, por la vuelta de Fernando VII. Pero ya en el trienio liberal aparece la primera ley de beneficencia en el año 22, 1822. La segunda, 1849.
Y en esas leyes de beneficencia lo que se hacían es que prácticamente se dividían, por ejemplo, las ciudades en cuarteles. Y cada cuartel tenía asignado un médico, tenía un practicante y una matrona, o una matrona. Y a los pacientes muy pobres se le daban una serie de vales, que se lo daban habitualmente el consistorio, tanto para ser atendidos por los médicos de beneficencia y también para poder ser asistido en el hospital de beneficencia, que era habitualmente un hospital religioso o estatal que concertaba con el ayuntamiento, con el consistorio. Entonces el consistorio, por ejemplo, pagaba un dinero anual a hospitales religiosos, hospitales San José de San Fernando, hospitales San Juan de Dios de Cádiz, para que fueran atendidos los pacientes de beneficencia. Estos pacientes, incluso el médico de beneficencia, tenía que ir 2 veces a la semana a examinar a las casas de lenocinio, ¿no? A las prostitutas, para que realmente no transmitieran enfermedades. Es decir, que todo eso estaba regulado a nivel de la beneficencia. Y evidentemente ya a mediados de siglo ya aparece ya la Ley General de Sanidad, que está en vigor en España hasta después de la Guerra Civil. ¿eh? Pero que realmente que esta fue una regulación importante para intentar que todas las instituciones religiosas estuvieran dentro de estas leyes, que intentaban, pues, sobre todo preocuparse de la persona que no tuviera, que no fuera pudiente, para que nadie quedara sin ser asistido. Ah, muy interesante. Mira, ya vamos terminando porque ya se va acercando la hora, pero sí que me gustaría que me comentara, ¿cuándo surgen las especialidades? Pediatría, dermatología, Sí, ¿cuándo van surgiendo? eh, pues mira, las especialidades sobre todo son en el siglo XX, cuando son especialidades del siglo XX. No obstante, por ejemplo, hay la dermatología, por ejemplo, sí surge en el siglo XIX con un gran médico, que es José Eugenio de Olavide y Landazábal, que es un gran médico que incluso tiene un museo de cera en la Complutense de Madrid. ¿eh? En la cirugía general también pues, aparecen antes los grandes, digamos, también patología médico, pero como medicina interna y cirugía general ya más o menos estaban diferenciadas a final del siglo XIX. Realmente la pediatría, también bueno, la ginecología estaba un poquito también diferenciada, pero como tales especialidades aparecen ya en el siglo XX, En el sobre todo siglo XX. ya siglo XX, sí, sí. Sin embargo, sí que hay médicos en el 18 que se dedican más a los niños, ¿no? Bueno, hay tratados, de veras, hay Sí, enfermedades, médicos que hacen tratados de enfermedades infantiles, sí. incluso en el siglo XVII y XVI, pero no estaba la especialidad estructurada, no, Sí, no, no estaba como, no claro, estaba en el siglo XX. conceptuada, sino eran, digamos, médicos que se dedicaban a este tipo de paciente. Igual que, por ejemplo, pues había ginecólogos, bueno, no eran ginecólogos, sino médicos que se especializaban más en los partos, pero no como una especialidad, es decir, no como las sociedades ya y como donde ya están estructuradas y ya, pero ya estamos hablando ya del siglo XX. Ya. Mi hermana Lourdes, que como tú sabes, es pediatra, compañera tuya, hizo una espléndida tesis doctoral sobre la pediatría en el siglo XVIII y yo asistí a la lectura y me llamó muchísimo la atención y me gustó mucho y lógicamente al tribunal le gustó que ella decía que antiguamente, en el 18, en el 19, se escuchaba mucho a la madre. Los médicos escuchaban mucho a la madre, la referencia fundamental era la madre, porque ella decía que la madre es la que está todo el día con el niño, es la que conoce mejor al niño, y que hoy día la medicina actual había perdido con tanta tecnología y había perdido que había que volver a escuchar a la madre, lo importante. A mí eso me gustó mucho. ¿Qué opinas de eso? Pues mira, una vez se le preguntó, totalmente de acuerdo, se le preguntó a don Gregorio Marañón cuál había sido el mayor avance de la medicina en el siglo XX. Y dijo él una cosa que nos llamó a todos la atención, y dijo, la silla vacía delante de la mesa del médico. ¿Qué Ah, significaba? Escuchar al paciente. fíjate, claro, ¿Por qué? Que eso es lo que hemos perdido. Es decir, con tanto tecnicismo y tanta modernidad, estamos perdiendo lo que es el contacto, el mirar a la cara del paciente, el efectivamente. escucharlo, el darle la mano, el darle una palmadita en la espalda y, por supuesto, el tocarle. Es decir, que las ecografías y las radiografías
excluyen el que palpes una barriga, un abdomen de un paciente, que toques un bulto. Eso es muy importante porque el médico experimentado adquiere con esas sensaciones una gran, prácticamente presunción diagnóstica. Y evidentemente lo que decía la doctora Lourdes Cózar, que la madre es la que realmente conoce y su hijo. Primero porque le ha dado a luz y lo ha tenido durante 9 meses en su seno. Y en segundo lugar porque tiene una empatía muy diferente a la del varón. Y sobre todo, yo siempre hemos dicho que cuando una madre llega a una consulta y dice, mi niño tiene esto, mientras no demuestre el médico lo contrario, su niño tiene eso, lo que dice la madre. Y eso es, vamos, eso es impepinable. Eso ya los médicos viejos, como yo me considero, pues evidentemente tenemos esa asunción de... Y antes de terminar, también me gustaría comentarte algo que considero importante. La medicina está avanzando, ha avanzado, va a paso agigantado, ¿verdad? Pero yo veo mucha vinculación, la importancia de la alimentación, ¿no? Con la medicina. Y realmente en el siglo XIX se le daba tanta importancia a la alimentación, tan importante, porque a veces con las enfermedades y tal, no se le daba lo mejor o se le daba excesivamente de comer al enfermo, ¿no? Pensando o había obesidad pensando que eso era la salud. ¿Consideras importante? Sí, esto totalmente. Al nivel del siglo XIX hablaríamos de que un paciente tuviera suficientes calorías en su cuerpo. Calorías, Claro, exactamente calorías, para poder llegar, si es posible, a las 2.500 calorías que requiere un adulto de estatura y peso medio. Evidentemente, ahora lo que tenemos ahora que es ver exactamente qué tanto por ciento de principios inmediatos deben de tener para que lleguemos al total de calorías con el equilibrio adecuado sobre todo de hidratos de carbono, de proteínas, de grasas, de oligoelementos y de vitaminas. Evidentemente, también es verdad que hay que tener un poco de cuidado porque hay muchas modas en la alimentación. ¿Eh? también, Y sí, esas modas de la alimentación a veces esconden fines que pudieran ser espúreos, espúreos por determinadas industrias. ¿Me también, entiendes? sí, Por sí, eso hay que tener un poco siempre de equilibrio cuando lees un artículo científico nuevo, pues bueno, leerlo, cotejarlo, meditarlo, pero evidentemente hoy día se ha avanzado mucho en la alimentación, sobre todo por eso mismo motivo tenemos una mayor longevidad de nuestra especie humana. verdad, Decía el conde Buffon en el siglo XVIII que la longevidad del Homo sapiens era 70 años y que a los 70 años pues ya no tendríamos más. Y evidentemente no hay que equiparar longevidad como es con esperanza de vida, que es distinto, es un es concepto distinto, distinto. sí, La sí, esperanza de vida depende un poco del lugar donde vivas, ¿eh? claro, y del estilo de vida que tengas, y del estilo de del vida estilo de vida, porque la epigenética, todos tenemos unos genes. Nuestros genes, derivados del 50% de genes de nuestros padres, el 25% de los abuelos, y ahí sucesivamente. Y eso marca el 25% de nuestro devenir, porque tenemos ese 25% de genes. Pero tenemos un 75% de estilo de vida, que es lo que va a marcar nuestra esperanza de vida. Mm, Y evidentemente, a partir de los 70 es raro el que no tenga un déficit de algo, ¿eh? Y sobrevivimos en el mundo occidental gracias a los cuidados sanitarios y sociales, muy ¿eh? bien. No sé si me he explayado en ese tema. Oh, fenomenal. Yo hablo de alimentación, pero también hablo de deporte, de Sí, sí, estilo de vida, el estilo de vida, efectivamente. estilo de vida. Pues con esto terminamos. Si quieres añadir algo más, yo creo que hemos redondeado muy bien el tema y desde luego te agradezco muchísimo porque he disfrutado muchísimo con todas las cosas que nos has contado, nos has ilustrado, nos has dado una lección magistral como me esperaba, desde luego no me esperaba otra cosa y te agradezco muchísimo, muchísimo esta intervención y espero que hayas estado bien, que hayas estado cómodo y que hayas estado a gusto. Y bueno, nos despedimos ya de este programa hasta el próximo programa
Queridos amigos, no olvidéis de suscribiros si queréis ayudar a esta cadena a que prospere y os deseo a todos que paséis un buen domingo y muchísimas gracias, doctor Cubillana. Muchas gracias a vosotros por este honor inusitado que me habéis hecho. Yo he disfrutado mucho y siempre a vuestra disposición para difundir conocimiento y cultura. Gracias. Muchas gracias.